¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la importancia del mundo de las palabras, de las parábolas, de cómo estamos interactuando a través del sonido que emana de nuestro aparato fonador, desde la garganta, las cuerdas vocales, a través de la lengua, el lenguaje. No, la palabra viene de parábola. Parábola viene de parabol, el bol, el toroide, la bola, bal, todo está relacionado. En inglés se dice ball, la bola. ¿Qué es este toroide? Porque cuando hablamos estamos creando campos toroidales, campos de torsión a través de la frecuencia del sonido, de la vibración, que es la vibración, vibrando todo el tiempo con esta forma de onda sinusoidal en forma de serpiente, en la forma dual positivo y negativo. Y así es como estamos generando una interacción muy profunda a través de la palabra, sobre todo del sonido. Todo emana desde el sonido, un pulso de sonido que se manifiesta en frecuencias, en fractales, en la cual después se despliega el campo magnético, esta red magnética que vemos alrededor, y a su vez se crea la electricidad, un campo voltaico de polaridades. Entonces la palabra fue algo que crearon los controladores de este emulador para empezarnos a controlar a través del sonido. El ser humano original no hablaba, todo era por resonancia. Tu propio pulso emanaba frecuencias que recibimos y las interpretabas desde tu campo de resonancia con el otro como diapasones de música, como los cristales que somos. Entonces todo tipo de emanación de nuestros pulsos del cristal pasan información del sonido, y ahora la información se pasa aparte del sonido con la luz, que nada más carga datos en este mundo holográfico y sobre campos de torsión, campos toroidales que van interactuando con toda la energía fuera del quantum dentro de este toroide y van entrando en resonancia según las frecuencias. Entonces, por eso es muy importante la palabra, cómo estamos interactuando con el campo de sonido. Pues desgraciadamente ha sido intervenida la palabra, sobre todo las lenguas modernas, donde se usa para maldecir y poder así llevarnos a un bucle de repeticiones y de cosas contrarias a las que queremos expresar, porque el lenguaje ha sido tergiversado y cambiado de manera mañosa para que nos hagan creer que decimos una cosa, pero de manera implícita lleva otro código. Entonces, de por sí el lenguaje ya está corrupto porque tiene códigos que se creó para eso, y después, pues no lleva una secuencia, una coherencia armónica en lo que hablamos, porque también no nos hemos detenido a escucharnos cuando hablamos, cuando movemos la lengua. Se decía en la antigüedad: ¿quién mueve tu lengua? ¿El parásito o tu esencia? Y por eso también es importante esa frase de: si no tienes nada para romper el sonido que sea positivo, que sea para crear armonía, no hay que romperlo. El sabio es el que guarda silencio. Y por eso el primer acuerdo tolteca es: honra la palabra, porque la palabra es ley. Y habla de esto, de no hablar por hablar, que cuando hablamos, las palabras sí se las lleva el viento, literal. Entonces, porque están moviéndose a través de todo este campo cuántico, se va esparciendo ese sonido. Entonces, sí afectamos e interactuamos, tanto positivo o negativo, al ambiente cuando hablamos. Pues cuidado con lo que hablamos, y por eso vamos a ver algunas cosas de cómo pues, nos han distorsionado
para hablar en descoherencia y no proyectarnos de una mejor manera para manifestar nuestra realidad con más armonía, porque recordemos que en todas las culturas nos hablan de que el sonido crea todo. El famoso Om de la India, el verbo se hizo carne en la Biblia. Siempre hablan de los dioses o los consejeros, como quieran llamarle, siempre están representando los que hablan, hacen consenso, mas no pensaron, meditaron, hablan, y hágase esto, y hágase el otro, dicen, decretan. Pero si estos lenguajes están corruptos, pues lo que decretas no es siempre lo correcto porque están invertidos. Entonces tú crees que estás diciendo algo, que estás bien diciendo, pero estás mal diciendo. Entonces ahí viene la premisa de empezar a cambiar algo de lo que ya tenemos conciencia que está corrupto, porque en definitiva no se puede cambiar todo el lenguaje. Lo mejor ya sería dejar de hablar lo menos posible, esa es la primera solución. Y cuando abramos la boca, pues tengamos un poco más de coherencia y sigamos una secuencia armónica en lo que cabe, en lo que hacemos una transición a recodificar esta matrix con otro tipo de sonidos y sin tener que estar balbuceando, cacareando palabras inventadas, tergiversadas y corruptas que en todos los lenguajes modernos hay fractales y todas vienen de un alma mater y se van ahí prestando, todos los idiomas tienen que ver y además tienen que considerar que también hay anagramas. Las vamos a dar una lectura holística, no nomás de la oficialidad. Es que la etimología de la oficialidad dice tal cosa. Pues sí, obvio, pero no te quedes con eso. Hay que ver más allá de lo evidente, porque todo, absolutamente todo tiene que ver. Hay anagramas, hay cosas que se relacionan, los lenguajes que hay que relacionar, tanto el inglés, el francés, el español, todas tienen una correlación y entre todas hay que ver similitudes porque hay fractales, recuerdo. Y las lenguas más antiguas pues eran todavía más armoniosas. Por eso se están dejando de hablar. Sobre todo acá en América, las lenguas americanas eran más armoniosas. Las dos lenguas primordiales de este continente eran el náhuatl y el runasimi, mal llamado quechua, que después se pasó ese fractal y se creó el sánscrito de la India, está el paleo hebreo y está también el íbero, que es la madre de las lenguas que decimos romances latinas, que el latín es una hija del íbero, y tenían un poco más de armonía, porque sintetizaban con poco, decían mucho. Una palabra podía extenderte un concepto más largo y abarcativo, porque son aglutinantes, descomponen varias palabras para formar una. Y por eso es la eficacia de ahorrar energía. En cambio, ahora tenemos que hablar mucho y luego no nos entendemos y son cosas rebuscadas, mucha retórica. En fin, te gastas mucha energía hablando y todos son sinónimos y todo es relativo, porque a ese mundo nos han llevado, como ven aquí, a la dualidad, al positivo, al negativo, estar ahí en esa hiperbola. Entonces, adentro del toroide es un hiperboloide y como ven aquí se forma Cronos, el tiempo, el reloj de arena, en un bucle de torsión A finito, que pues tiene doble filo. Te quedas en un bucle atrapado de energía vorticial o te subes a la autosustentación de este bucle de energía escalar para salirte, que como vemos en la Matrix todo es dual. Entonces estamos adentro de esta Matrix holográfica, hologramatrix. Lo que lo vino a corromper es la luz, la electricidad. Por eso también tenemos un lenguaje eléctrico y van a ir viendo cómo todas las palabras refieren a hacer cosas hacia lo eléctrico, hacia la ionización. Y es por eso que vivimos en Sion, Zion. Los iones simboliza. Los iones
eléctricos, la electricidad de la Matrix. Y como ven, nos lo van poniendo en nuestra cara siempre en todas las cosas que hace el sistema. El monte Sion, de hecho, donde en la película de Matrix, donde viven los humanos, fuera de Matrix se llama Sion, Zion. ¿Y por qué es el mundo eléctrico? Es la Matrix, en la cual se creó para robar energía y estar en tensión, Sion, en la tensión, tensionados, bajo el yugo de la electricidad, de la densidad y de la ilusión. Entonces, por eso todo el tiempo están mandando información. ¿Qué significa información? Meter la forma de Sion, los datos. O sea, el recibir información es meter la forma, la firma de la electricidad, ya que Sion es el hologramatrix de iones positivos y negativos, de puros datos que portan la luz, el engaño, la ilusión. Dentro del mundo de carbono eléctrico denso y de vibración, viboración. Por eso representamos a la vibración como una víbora, como una serpiente, porque es la forma de onda dual más densa que existe, que vibra a una tasa de densidad, y todo lo que vibra aquí pues es denso, es materia. En la plantilla de origen no hay sonido, hay quietud, hay descanso, hay silencio. Y aquí es lo que tenemos que comprender eso. Por eso guardar silencio es lo más sabio que podemos hacer, a menos que tengamos algo importante para romper ese silencio. Y pues en las palabras nos los van diciendo, estamos en el sistema de extracción de energía. Israel, el mundo de él, donde está formado de Isis, Ishtar, la mente, la materia, la Matrix, representado por la luna, el control lunar de este simulador, y Ra, la carga positiva, simbolizado por el tiempo, la luz, la ilusión. ¿Por qué el tiempo lo representa el sol? Porque es el que marca las horas. Horus. Horus es el sol de la mañana. Ra es el sol de mediodía para Egipto. Y es el que marca lo que decimos que es tiempo, pero el tiempo no existe de manera real. Es una convención que el ser humano, el sistema, nos envolvió. Son simplemente los ciclos perpetuos de esta matrix artificiales de movimiento del Sol, Luna y las estrellas, constelaciones. Pero eso no es el tiempo. Simplemente se mueven esos astros arriba de nosotros y ya está. Nosotros le estamos dando mucha importancia al tiempo y la materia decanta por la manera en que vivimos, no porque se muevan las constelaciones, ni el Sol, ni la Luna arriba. Y por último, él simboliza la electricidad, los Elohim, el demiurgo, que para jugar este juego necesitas una mente, la mentira, y la mente está regida por la luna, para volverte lunático, por la materia, la dualidad de la muerte y reencarnar, y de ahí, pues es que todos somos Lucifer, Luzbel, Bol, otra vez volvemos a lo mismo, la luz dentro del bol, del toroide. Lucifer y Luzbel es lo mismo. Lucy es luz, la ilusión, Fer, fuerza, y hierro, número del el atómico del hierro. Entonces nuestra sangre tiene hierro y estamos cargados de electricidad. Nosotros y todo el planeta de manera artificial, porque antes no éramos seres de electricidad. Entonces todos somos cargadores de esta luz que solo nos cargan datos para meternos información, la firma, meternos la firma de los iones, anclados con los voltajes y con el hierro que nos oxida y que es cuando se oxida, proliferan los hongos dentro de nosotros, la parasitación, y no conduce bien la energía al hierro. El hierro es de baja conductividad. Y de ahí pues empezar a resonar en otra forma de onda y lo vamos relacionando el lenguaje con todo el sistema nervioso que controla el cerebro y de ahí es donde se expresa él con el lenguaje eléctrico. Y todo este desmadre vino en la torre de Bab-El, en Babilonia.
Entonces, Bab, la palabra árabe de portal, y él simboliza el demiurgo, la electricidad, la luz. Ahí se abrió el portal hacia la luz, hacia la ionización, y donde empezamos a balbucear, a decir palabras donde hay mucha confusión, mucho sinónimo, mucho relativismo, para no llegar a ningún acuerdo. Le abrimos la puerta a la confusión al empezar a balbucear. La existencia de esta Matrix depende del silencio de sus reos y por eso fue programada como un sistema de cacareo o de Babylon, de Babilonia, que se autocontrola por medio de aquellos que quieren seguir dentro de la Matrix. De forma que nadie puede decir abiertamente que vivimos en una simulación holográfica creada por otra especie inteligente que nos utiliza como fuente de energía, sin ser ridiculizado, calificado como loco, peligroso o delirante, y ser perseguido y encarcelado en ARCAMS, en asilos, como en inglés se dice ARCAMS, inclusive encarcelados por estos arcontes del arco voltaico en el que vivimos. Entonces siempre nos dijeron de niños que hay palabras mágicas. De ahí cuando llegamos a esta Matrix está la palabra entrada. En inglés se dice entrance. Y no es más que un anagrama de en trance, entrar al ingreso a un trance hipnótico. De las esencias que llegan aquí son atrapadas en un trance hipnótico, reseteadas, borrada la memoria, en un trance psicotrónico, con el alma. La psique es el alma y tron está relacionado a la electricidad como electrón. También es vínculo. Tron en arcadio significa vincularse a todo este rollo del alma y de la mente, que es lo que nos ancla acá a la densidad. Por eso en todos los negocios está la palabra entrance, entrada, ingreso, para entrar en un estado de arrebatamiento espiritual o hipnótico en el que la persona no tiene plena conciencia de sus actos al encarnar y sucesivamente cuando va creciendo, porque estamos atrapados en nuestras celdas, en POTS, en la cárcel del tiempo, Saturno, oprimidos por la deuda de la muerte. La debt en inglés es deuda y suena igual que death, ya que tenemos esta deuda en sin, en pecado. El pecado es, sin es un anagrama de sine wave, la forma de onda. Y por lo cual una vez que nacemos tenemos que bombear más parientes o kin, en inglés parientes también se dice kin, para tener más plasma, somas, suerum o cronosomas, que son los cromosomas del tiempo. Cromo es un color también, humanos, que la luz, color es una luz. Y así remitir los pagos eléctricos gracias a las cargas virtuales o watts a Saturno, el padre tiempo, porque remitir en inglés es remit o remit, y que cuando lo pronunciamos al revés es timer, significa el contador, el temporizador, el cronos. Dentro de este mundo de ilusión nos hacen remitir las cargas eléctricas de los watts. Por eso mándame un WhatsApp a través del lenguaje eléctrico. Entonces esto nos dicen que estamos dentro de un ratio, un radio, una tasa de Ra, de la porción áurea, que es la secuencia del demiurgo de la Matrix, de vórtices de energía que está robando energía. Y de ahí sacamos la ración. El ratio es la ración de Ra, la ración de comida para engordar al rebaño que nos dan todo el tiempo, ya que esto es una granja humana, para así cosechar el adreno de los cromos, el cromo, el color, la luz, la electricidad, el plasma, la cosecha de plasma del ser humano.
que le roban a la esencia que somos. Entonces Saturno se convirtió después en la palabra tardía en Satán, que significa contrario, adversario también. Y al revés leído son natas, toxinas. Y Satán se dice Satan en inglés. Entonces vemos un anagrama de Sei, Di, Ten, 10. Satán es de Di, el número 10. ¿Y qué es el número 10? 1, 0. El código binario de la Matrix, el voltoroide, la bola, el hiperboloide, el código binario con el que controlan este simulador, controlados a través de el Sol Omón, el templo de Solomón, que es Sol Om On, donde nos dicen que hay un sol eléctrico de voltajes, donde producimos los ohms, la electricidad, para el sistema. Por eso te dicen el alfa y el omega, eso significa la muerte. El alfa es lo que comienza, omega el final. Y por eso te hacen repetir el mantra Om, que es eléctrico y es de la mente. Es un sonido que no hay que repetir. Es otra trampa más de la New Age. Porque estamos en estos omega. Om, símbolo de voltaje, egg, huevo. Estamos dentro de huevos de los iPods viviendo en esta cárcel. Para de ahí agarrar nuestra extensión, que es nuestra columna vertebral, la X, también es el símbolo del número 10 en romano, con tensión eléctrica para la existencia. La X marca la existencia, la electricidad. Por eso tenemos el cromosoma X, el código binario, la dualidad. Y aquí estamos viviendo, como dicen en inglés, un restaurante que se llama Jack in the Box. Jack es sinónimo de enchufe eléctrico. Y la caja es el cubo donde vivimos. Entonces nos consideran como enchufes eléctricos para robar nuestro plasma dentro de esta caja, este cubo en el que vivimos, el cubo de Metatron. Es el cubo de la muerte, de geometrías lineales de carbón que nos aprisionan en esta famosa geometría sagrada que no tiene nada de sagrada. Son los planos de la Matrix. Y todos nos están convirtiendo en vampiros, que son los vamps, los amps, los amperajes, para amplificar a la Matrix los voltajes y recargarla todo el tiempo con nuestra energía. Y por eso te ponen un nombre, el no hombre, el ombra, la sombra, que no somos. Nombre en francés se dice appelé, que es el apple, appelé, apple. Todos tienen ahí, recuerden, sinónimos y relación. ¿Qué es apple? La manzana, el toroide. Para el no hombre, viviendo en una app, que es una aplicación de un juego. ¿Qué es el juego? El juego del ego. Who, ego. Dentro que nos provocan apegos. El app, la aplicación, el apego significa la aplicación del ego, donde vamos descargando literalmente aplicaciones en el software de la mente, que son los patrones, las creencias, los dogmas, los paradigmas que cada quien va descargando y aplicando a su nivel de conciencia dentro de una mente colmena. Entonces, para empezar en detalle a hablar del lenguaje, empezar a tener una secuencia de coherencia y cambiar lo que se pueda de nuestra parte, porque reitero, todo el lenguaje está corrupto. No es muy probable que se pueda corregir, la verdad, del todo, pero lo que ya pues tenemos conciencia y hay que empezarlo a traer a la práctica, pues sí hay que empezarlo a corregir de otra manera. Entonces, sabemos que la partícula A denota siempre una expresión o un prefijo que significa sin, una abstracción o sustracción de algo. In es una partícula que significa dentro, igual en inglés,
Siempre que hay la palabra in o im, porque es lo mismo, la N, la M son intercambiables, también tienes que saber que las letras también son intercambiables, como por ejemplo la P, la F es casi lo mismo. Padre, father, ya ven, es lo mismo, porque también luego se cuelgan y no, es que ya son otras letras. No, aquí todo está relacionado, acuérdense, no está al azar, no se queden con el dogma científico que nos dijeron o etimológico aferrándose. La palabra o la partícula des, más bien, describe una divergencia, ¿no? Una separación de algo, lo que no es. La mente, las palabras que traen mente, pues es la mentira. Mente viene de mentis, la mentira. Y el corde es el centro. De ahí viene la palabra cordis, corazón, cor, el núcleo. Entonces esto lo pongo porque va a ser la base de las palabras que vamos a ver para cambiarles el sentido paso a paso, pero que vayamos comprendiendo cómo vamos hablando y diciendo ciertas cosas que creemos que son positivas, pero que no lo son, que estamos decretando lo contrario. Entonces, por ejemplo, la palabra inmortal, impartir, independiente, indivisible, imbécil, impermeable. Sabemos ya, entonces les acabo de explicar, que in es meter. Entonces, si tú decretas que eres inmortal, ¿qué estás diciendo? Que estás metiendo la muerte. Impartir, ¿qué estás diciendo? Estoy metiendo el concepto de partir en mi vida, de dividir. Independiente, ¿tú crees que es ser libre? No, estás metiendo la dependencia. Siempre vas a estar, cuando decretes que eres independiente, decretas eso, pero estás decretando porque trae esta coherencia implícita, este significado, de que no eres libre, siempre dependas de algo. Indivisible no es algo que no se pueda dividir, estás metiendo la división. Entonces, este número es indivisible, no se puede dividir. No, eso no significa eso. Significa que estás metiendo la división. Imbécil, estás metiendo una ayuda, un báculo. Bécil viene de báculus, que es un bastón. Entonces, un imbécil es el que necesitaba un bastón, un lisiado, para caminar. Por eso te dicen, eres un imbécil, porque metes algo a tu vida de apoyo. Impermeable no quiere decir que no seas permeable, sino que estás metiendo la permeabilidad de cualquier cosa. Impecable es lo mismo, es negativa, porque no es que no peques, al contrario, dice, está ahí metiendo el pecado a mi vida. Igual imperdible, estás metiendo la perdición. Imperecedero, igual estás metiendo algo que va a morir. Impersonal, estás metiendo a la persona, a la máscara, al personaje. Impronunciable, estás metiendo una pronunciación que no quieres. Inofensivo, estás metiendo una ofensa. Incomible, estás metiendo algo que quieres comer. No es que no se pueda comer. Entonces ya ven por dónde va eh, el sistema que nos ponen a decir palabras que no son nada que ver de lo que son. Entonces vamos a ver varias palabras, más palabras con este prefijo in, con el prefijo in o im, que es lo mismo. Como estábamos viendo hace un momento, todo lo que es im, que nos dicen que es lo mismo que a, pero ya vieron que no. In es meter. Algo que vas a meter, insertar, inyectar. Entonces, si seguimos esa misma coherencia, tú te dicen, yo no soy paciente, como dicen, soy impaciente. O sea, te la han tergiversado y cambiado a negativa como alguien que no tiene paciencia. Entonces, impaciente es positiva porque metes la paciencia. En este caso tendrás que decir, soy apaciente o despaciente, como vimos la A y el des, hay que usarlo para algo que no queremos, y in para algo que vas a meter. Entonces, decir imparable, imparable no es que lo pares, es que vas a meter lo que quieres parar, como les mostré en los ejemplos pasados. Incoherente
quiere decir que meto la coherencia, es positiva. Impensable es que meto un pensamiento. Imperceptible es que metes algo que estás percibiendo. Imperdible es negativa porque meto algo que se va a perder en mí. Imperfecto es correcta porque estoy metiendo la perfección. Entonces, como vamos siguiendo esta misma coherencia, por eso tengan cuidado, en vez de decir inmortal se dice amortal. Ahí viene la palabra correcta, el amor. La no mort es muerte en latín. A sin muerte. Entonces, el amor es la no muerte. La frecuencia que demos, la amplitud modulada de onda resonante en la resonar para no morir en esta matrix. En vez de decir soy independiente, soy adependiente. En vez de decir pegamento algo, que me pego a algo, nos han enseñado que tienes que decir el apego. Bueno, nos han enseñado a decir que el apego es malo. Y no, es una palabra como vemos positiva, porque sin pego, sin pegarte. Hay que practicar el apego, el no pegarnos, el despegarnos. En ese caso deberíamos de decir el compego. Tengo yo un compego a algo. Y de ahí también la palabra amigo es sin mí, que no estás conmigo. Por eso se puede decir conmigo. También la palabra abrazo, sin brazos. No me das tus brazos, no me estrechas. Con brazos se debería de decir. Estas son las cosas que hay que empezar a cambiar, como vemos. Tener esta misma coherencia. No puede ser unas palabras sí, otras palabras no. Están programadas para eso, para que no hablemos con coherencia. Entonces hay que empezar a ser incoherentes, meter la coherencia, incongruentes, meter la congruencia. Entonces si no eres coherente, eres acoherente o descoherente. Desorden, ya no hay un orden. Ya ven cómo las palabras no seguimos, no nos ponemos a pensar, nos detenemos a ver que no sigue la secuencia correcta. Y cuando hablamos, hablamos solamente por programación, pero tenemos que darnos cuenta de eso. Todas esas palabras corregirlas, que todo lo que traiga la A es que le vas a quitar algo, igual que el des, va a haber divergencia. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de las palabras que tienen A, para que veamos la secuencia. Alguien que no tiene voz, ¿cómo se le dice? Afónico. Algo que no tiene gramática, agramatical. Algo que no tiene mitosis, amitosis. Algo que no tiene forma, amorfo. Algo que no tiene aire, anaerobio. Alguien que no tiene la capacidad de leer, analfabeto. Algo que no tiene apetito, anorexia. Algo que no es normal, anormal. Alguien que no le gusta la política es apolítico. Algo que no tiene ritmo, arritmia. Algo que no tiene simetría, asimétrico. Algo que no tiene tiempo, atemporal. Alguien que no cree en Dios, ateísmo. Algo que no tiene tono, atono. Y así como podemos ver, muchísimas palabras con la A, científico, anómalo, acrítico, acromático, acultural, siempre están denotando que no tiene, que no algo que no es. Por eso la partícula A es eso. Entonces, siguiendo esa misma secuencia o coherencia y todo lo que es in, pues va a ir adentro. Entonces, cuidado lo que vas a meter a tu vida y lo que quieres dar. Yo quiero dar un abrazo, pues no lo vas a dar porque no tienes brazos. Quiero tener amigos, pues no los vas a tener porque no están contigo. Sin mí, más bien mis conmigos. Mucha de esta información viene también, se las recomiendo, del trabajo de Sergio Manuel Pop, que por ahí del 2014, algo así, empezó a sacar esta información muy buena y después pues ya se ha ido pasando en muchísimas informaciones en el mundo anglo, eh, canales como la red de Oz, que también trae muy buena información, y pues ya atando cabos nosotros mismos, que empiezas a cavilar, a darte cuenta, y pues dices, aquí hay una trampa, no es algo que le estemos buscando cinco pies al gato, sino que es real, por eso honra la palabra. Entonces siempre ten cuidado en lo que vas a meter cuando hagas el decreto con in.
y con el decreto a. El in da, el a quita. Entonces, pues por eso hay que tener mucho cuidado con esos decretos. Ahora, veamos ejemplos con la palabra mente para que vean todo lo relacionado a la mente, cómo todo va a la mentira, a que decretemos alimentar la mente. Palabras que terminen en mente. Inclusive hay fractales en inglés, como por ejemplo la palabra government, viene de gubernare, regir, gobernar a la mente. Entonces, government significa gobierno. ¿Y qué es el gobierno? Los gobiernos, pues gobernar tu mente. Por ahí es donde nos están metiendo todo para que vean. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Abiertamente, ágilmente, eminentemente, nuevamente, olímpicamente, evidentemente, fácilmente, alimente, altamente, amablemente, antiguamente, anualmente, argumente, fundamentalmente, personalmente, perfectamente, prácticamente. Como ven, siempre vamos a la mentira. Ahora, la mentira, hay otras más implícitas. Vamos a ver las palabras con la terminación miento, que es lo mismo. Mentira y mente, pues están refiriendo a lo mismo. Guiarnos a la mentira, guiarnos hacia ese sendero de ilusión al decretarlo. No es casualidad. Entonces, por eso te dicen, vamos al conocimiento, a conocer con mentira. Vamos al movimiento, a moverte con la mentira. Ablandamiento, el ablandar algo con mentira. Desalojamiento, descubrimiento, descubrir con mentira. Entretenimiento, entretenerte con mentira. Desplazamiento, desplazarte con mentira. Desprendimiento, desprenderte con mentira. Empoderamiento, empoderarte a través de la mentira. Procedimiento, proceder con mentira otra vez. Reblandecimiento, razonamiento, razonar con mentira. Indoctrinamiento, que te lo ponen como, a que la palabra correcta positiva sería adoctrinamiento, sin doctrina con mentira. Que ellos están haciendo es un indoctrinamiento. O sea, adoctrinar es positivo porque no te metes la doctrina, pero no lo tergiversaron. Entonces, como ven aquí, endurecimiento, enfrentamiento, enfrentarnos con mentira, enamoramiento, enamorarse con mentira, enrojecimiento, equipamiento, renacimiento, renacer con mentira, nacimiento, nacer con mentira. Entonces ya ven cómo van todo relacionado a la mente, a la mentira. Y así podemos seguir viendo muchísimas más. Retorcimiento, mejoramiento, mejorar con mentira. O sea, ¿cómo vas a mejorar con la mentira? Los cimientos, sí y cimiento, que se nos dicen que es el fundamento de todo, pues claro, es la mentira. Nombramiento, tu nombre de mentira. El merecimiento, merecer la mentira. El padecimiento, padecer con la mentira. Convencimiento, convencernos con la mentira. Si de por sí el government en inglés, el gobernamiento, que no existe en español, pero sería como la traducción, ¿no? Gobernarte con mentira. Sometimiento, te someto con mentira. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues cambiar con certeza. Conocí cierto, moví cierto, el sentí cierto, cuando es real, no con menos sentimiento, sentir con certeza. El razón acierto. Y así podemos irle cambiando esa programación algo más coherente. Las palabras que traigan mente, entonces podemos cambiarlas a core, al centro, hacia el corazón, el cordis, a la razón. Por eso se llama co-razón. Y la razón viene
no de la razón intelectualoide, sino de la esencia, la razón de ser. Entonces, por eso podemos decir correcta acorde en vez de correctamente. Aquí vemos los ejemplos con mente. Abierta acorde en vez de abiertamente. Singular acorde en vez de singularmente. Expresa acorde en vez de expresamente. Cambiarle de la dualidad a la unidad. Esa puede ser una propuesta. Podemos por ahí encontrar otra palabra que nos lleve a la unidad también, como unicornio, un solo cuerno, universo, un solo verso. Entonces podemos hablar de unidad en vez de dualidad de la mente, pues inventar así algo que tenga más, al principio va a sonar muy loco, pero que tenga más coherencia y que lleve la unidad. En vez puede decir, se me ocurre, en vez de decir correctamente, unicorrecto. No sé, ¿no? Al principio puede sonar extraño porque, claro, estamos acostumbrados al mismo verso, a la misma rima y toda la frecuencia de las palabras que ya nos han metido, pero después, pues eso se trata, la repetición va corrigiendo. Entonces, correcta, acorde, qué sé yo. Aquí invito a que todos pongamos de nuestra labor y nuestro granito para corregir estas palabras, encontrarlas más armoniosas. Eso podría ser de gran ayuda, empezar a corregir esto que ya sabemos, porque reitero, el lenguaje está corrupto en general. Pero si ya detectamos estas palabras con estas trampas, pues ¿por qué no cambiarlas ya? No quedarnos en el rollo. Aparte de darles que ya las comprendiste y es el sentido, pues sale un código implícito, aunque tú les quieras dar la intención, ya están corruptas de nacimiento con la mentira. Aunque tú digas, no, es que mi intención es esta, pero tú estás decretando otra cosa y acuérdate, no es, el mundo no se crea con intención, se crea con la palabra, con el sonido, la frecuencia. Y aparte la intención está igual programada con esa palabra. Por más que quieras, naciste con esos códigos, entonces por eso hay que cambiarlos. Hacerlos consciente y empezarlos a cambiar, si es muy necesario. Es necesaria, acorde, empezarlos a ver desde ese enfoque, porque si nos están, pues no es casualidad que las palabras, pues en inglés, hablando en el lenguaje que nos controlan más, pues deletrear se diga spelling y hechizo se dice spell, o hechizar, to spell. Entonces estamos haciendo hechizos, conjuros con la palabra. Gramática, grimoire, un libro de conjuros en francés. Gramo, también el peso con lo que creamos la realidad. Entonces sí tiene mucho que ver honrar la palabra. Entonces empezamos a ver diferentes etimologías y significados y ver cómo nos van programando. Miso significa odiar, de ahí viene misógino. Gino, Gina es mujer, por eso va, Gina, la mujer de Val. Per, para, ¿no? Entonces tienes permiso para odiar, para ir al odio, te dan permiso. La palabra Ivo también es amar en idiomas antiguos, babilónicos, sumerios, por ahí acadios. Entonces por eso te prohíben amar. Para amar prohíbo. Pero es positiva el prohibido porque es, como dice, soy proactivo, soy en pro, estar en pro de algo, a favor, pero te la han puesto negativa como yo no dejo, no doy permiso para amar, pero si dejamos, si damos permiso para odiar, que es el miso. Y la meta es la muerte. En acadio, en hebreo, significa muerte. También más allá. Pero ¿cuál es el más allá? Pues la muerte. Entonces por eso cumple tus metas, que es morir, la muerte. En el metaverso, para volverte un meta humano. Entonces tenemos que ser superiores más bien. Los suprahumanos que estamos destinados y que ya somos. Pero no estamos yendo hacia la meta. Controlados por Metatron. Meta, muerte, tron, vínculo, vincularse a la muerte, al más allá, de ese trono, del demiurgo de la muerte.
Y vean también las palabras que van hacia el depredador número uno de la tierra, el hongo, el reino fungi, en inglés fun, diversión, diversión con los hongos, porque te lo repongo o te lo pongo al hongo la programación para que el fungus te lleve al funeral, porque es gracioso, es funny, es diversión. Por eso no lo pusieron en los jueguitos estos de Mario Bros y todo, con el hongo que es el que controla el planeta. Entonces, como podemos ver, todo es una gran programación lingüística. Se llama programación neurolingüística, porque todo es un programa en pro del gramo, de la gramática, ya ven, de la palabra, de la resonancia, de la forma de onda, de la viboración, la víbora, la serpiente, la forma de onda que nos hace resonar en este campo cuántico. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hablar menos y actuar más. Las palabras vienen de la mente y las acciones del corazón. Las acciones te definen, no solo las palabras, pero la palabra, como ves, es importante. Considerar también que al hablar tenemos que ser más específicos para que le demos rumbo a ese decreto, a esa orden, al campo cuántico. No divagar tanto. Un ejemplo, es como si te subes a un taxi y le dices al taxista, llévame a mi casa. Pero el taxista te va a preguntar, pues sí, pero ¿dónde vives? Ah, pues aquí en la calle, número. Y así va a llegar más fácil. En cambio, si con poca información, no va a llegar a ningún lado. Entonces, ir más específicos y más concretos para a la hora de hablar y con poco decir mucho, pero ser más concretos, más específicos. Esa es parte de la sabiduría del saber decretar y siempre pedirnos a nosotros desde nuestro ser, no afuera, porque si tú pides afuera, haces contratos con las entidades y empiezas a alimentar al egregor de cualquier tipo de símbolo, arquetipo, creencia, seres, etc. Y ahí es donde empieza el vampirismo, el robo energético. También una palabra muy importante es la de trabajo. Dejar de hacer trabajos. Trabajo es trabarte hacia abajo, estar siempre sumiso hacia abajo, con la mirada agachada, sin cuestionar, sin hablar. Tú obedece. También viene del tripalium, 3 palos de tortura que usaban los romanos para torturar a los esclavos. Y la voz de esclavo viene de ex labo, la ex labor. Ex significa exterior. Y la labor que haces afuera, que no hay que hacer ninguna labor afuera más que adentro. Y también ex es lo que ya no es, como expresidente, exnovio, etc. Entonces ya no estás haciendo tu labor, por eso eres un esclavo. Y todo el mundo somos esclavos hoy en día porque dejamos de hacer nuestra labor interna, por jugar el juego del ego en las emociones. También es energía, y emoción es movimiento, moverte con mentira. Entonces, ¿cuál es el juego de las emociones? Mover la energía fuera de la mentira, porque también es algo que detona exterior. Jugar en el mundo de la ilusión exterior. Por eso te emocionan todo el tiempo. Entonces todos somos unos esclavos porque dejamos de hacer la labor interna. Y por eso se dice que la prostitución es el oficio más viejo que existe. Porque todos somos unas putas al vendernos al sistema de hacer cosas afuera en vez de hacer nuestra labor adentro. Porque nos compramos esa farsa del materialismo, tanto tienes, tanto vales,
y el del éxito hacia afuera, exterior, sino que ir al interior. Y para eso hay que dejar de ser cosas, exit, dejar de ser, it, algo que detona en inglés cosa. Entonces hay que dejar de ser lo que no somos, materia. Por eso hay que ser más sutiles, utilizar al cuerpo en otra frecuencia, volver a ser de cristales, más ligeros para ascender. Y ahí también el programa más grande que tiene la Matrix es el familia. Familia viene de famélico, que significa hambriado, fame, y también famulus, esclavo, está relacionado a la esclavor. Entonces un famoso también es un esclavo del sistema, por eso te quieren que seas famoso y que tengas familia, que significa grupo de esclavos que ya no hacen su labor, hambriados, hambrientos, porque vives bajo el paradigma de la alimentación falsa. El cuerpo no necesita comer, pero con eso te controlan. Entonces hacen que te reproduzcas en la granja humana de extracción de energía para crear más familias y bombear más parientes. Pumpkin, las calabazas. Por eso mucho arquetipo con la calabaza. Pumpkin es calabaza en inglés, como dijimos. Pump, bombear. Más parientes, más humanos a la granja para que sean esclavos y formen sus familias. ¿Y quién dirige la familia? Pater y mater. La madre y el padre. El patrón. Y el patrón también es una forma que sigue un tipo de secuencia. Patrón significa dueño. Por eso las corporaciones, llamadas países, le llaman patria, porque son los dueños del juego, del ego, de la persona, de la ficción jurídica. Corporaciones, corpse es un cadáver en inglés. Algo que está muerto, te hacen participar en el mundo de los muertos. Una matrix dentro de otra matrix. Y matrix, mater, madre, significa materia. Entonces por eso las familias están hechas del materialismo y con un dueño. Entonces en ese sentido podemos decir mejor linaje, la línea que sigue. Y dejar de bombear parientes, dejar de tener descendencia para seguir alimentando a la granja. Ya no formar más familias. Porque con el sistema familias con el que nos anclan, el que nos dan compegos aquí, porque tú te pegas a tu descendencia, mis hijos, mi marido, mi mujer, mi madre, mi padre, mis abuelos, y siempre es estar creando dependencias. Y a la misma comida, por eso su nombre lo dice, famélicos, hambrientos, fame, tener hambre, por el materialismo. Entonces hay que estar en la materia sin ser de la materia, saber estar, usarla como un medio, no como un fin, no como las metas, la muerte. Dejar de tener patrones de conducta. Por eso hay que acecharnos, observar, interiorizar. Como la palabra invierno, meter la visión, que tenemos que estar en el acecho para ver las reacciones que tenemos. Y la palabra, pues como ven, está direccionada a puro control y robo de energía. Entonces, por eso, como vemos aquí, la lengua que está saliendo en este personaje, tolteca, tiene forma de cuchillo, porque las palabras pueden herir y cortar, pero también pueden abrir paso, como todo. Cuando sabes decretar bien decir en vez de maldecir. Con poco decir mucho, con la palabra correcta, por eso es password. Pasas con la palabra, la contraseña.
Y luego está el lenguaje también pictórico, el lenguaje de los símbolos, porque los símbolos también dicen mucho más, pero eso sería otro taller. Ya nada más hablar de simbología, que toda la simbología viene de la simática también del sonido. Con un símbolo te puedo decir un concepto enorme. Por eso también están los jeroglíficos. Y las empresas usan isotipos, que son los mal llamados logotipos. Logo es logo, palabra. Son las cosas como las leyendas que hacen las compañías, como sus eslogans, sus leyendas, etcétera, de publicidad. Pero el isotipo es el símbolo de la marca. Como el símbolo de la marca Nike, pues es la palomita que no es una palomita, es los anillos de Saturno. Y todos lo reconocemos perfectamente. Y así, un símbolo poderoso también está hablando, todo es un lenguaje. Entonces usémoslo para hablar. De hecho, ahí viene el dicho abracadabra, agdaber dabar, que no la realidad con la palabra, pero con el password correcto, con la contraseña correcta, con la frecuencia correcta, abrirás puertas, claro que sí. Y también recuerda que el sonido es lo más importante. También en cualquier pieza musical hay silencios. Y si no sabes cuándo guardar silencio, ahí vienen los problemas del ser humano porque empezamos a maldecir y a decretar lo contrario. Aunque te reitero, tengas la intención, etcétera, no va por ahí, ya tiene una carga implícita la palabra. Y si vamos siguiendo una coherencia, pues confunden al cerebro, a la mente, porque te estoy diciendo que te van a confundir diciendo que eres incoherente, que es malo. Y no, al contrario, si yo soy incoherente, soy alguien que mete la coherencia. Y nos podemos poner a buscar y buscar y buscar más. Y no es, reitero, no es buscarle 5 pies al gato, es que todo está ahí puesto, pero no nos habíamos detenido a cuestionar y a revisar esto. Entonces ya llegó el momento de corregir nuestra palabra, honrarla y hablar cuando debemos de hablar, para no romper la armonía del silencio. Así que ve y honra la palabra, como decían los sabios toltecas, porque tu palabra es la ley.